buscamos tratar de cambiar la fachada externa sin cambiar lo que hay en nuestro interior. Si papá hace algún comentario, es que estás gordo. ¿Qué es lo que va a pasar con el niño? Probablemente va a empezar a dejar de comer. Probablemente va a empezar a inhibir esta sensación de hambre. El agua guarda memoria, guarda información, resuena con nuestros pensamientos, hace vibración con todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, si yo me rechazo, el agua de mi cuerpo se acomoda acorde a ese rechazo. Este tipo de situaciones y desequilibrios emocionales pueden incluso llevarnos a la muerte. Y esto... ¿Tienes conflictos con tu cuerpo? ¿Te has querido hacer algún cambio? Pues el día de hoy vamos a estar hablando de si existe el cuerpo perfecto. Y para hablar de este tema me acompaña mi carnal Alejandro Mazar. ¿Cómo estás, carnal? Carnal, muy bien. Con gusto de saludarte, con gusto de estar en este episodio número 8 y con mucho gusto de tocar este tema de vital importancia para todos nosotros. Claro, por supuesto. Si algo nos distingue de otras especies, pues es la forma de nuestro cuerpo. Y aunque aparentemente los cuerpos sean diferentes o sean distintos, en el interior todos somos muy parecidos. Los mecanismos se llevan a cabo de una manera muy similar. Y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando de este tema que, como tú dices, es un tema de mucha utilidad. Y pues, ¿te late? ¿Empezamos? Sí, carnal, por supuesto. Fíjate que a mí me llama mucho la atención platicar de este tema, hablar de este tema, porque al menos terapéuticamente hablando, al menos también incluso estadísticamente hablando, cada vez hay más casos, situaciones conflictivas, difíciles, con trastornos alimenticios, con obsesiones por tener un cuerpo perfecto, y esto va generando muchos estragos en la mente de muchas personas, ¿sí? A quienes más ataca de pronto toda esta cuestión es la parte de la adolescencia. Niños saliendo de la infancia, entrando a la adolescencia, va atacando esta parte de la obsesión o tener una obsesión referente al cuerpo, ¿sí? Comparándonos con otras personas, etcétera, carnal. Esto se vuelve bien complicado. Sí, y hoy con el tema de las redes sociales, las fotografías, los retoques, creo que todo esto se potencializa de una manera muy grande y al final de cuentas esto hace que se muestren nuestros conflictos, nuestros problemas, las situaciones que no hemos resuelto, porque nuestro cuerpo se va moldeando de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Entonces, sí es un gran problema porque creemos que no tenemos un cuerpo perfecto o porque no es de nuestro agrado, porque no le gusta tanto a otras personas como nosotros quisiéramos. Sin embargo, buscamos tratar de cambiar la fachada externa sin cambiar lo que hay en nuestro interior. Y en ocasiones cambiando el interior, tratando de acercarnos más a nuestro cuerpo, empieza a mejorar o empieza a cambiar. Claro, y dices bien, carnal. Buscar esa belleza interior, darnos cuenta que somos más que un cuerpo, darnos cuenta incluso que si nos obsesionamos por esculpir un cuerpo perfecto, es como si quisiéramos hacer una obra de arte utilizando mantequilla. Tarde o temprano Claro. se va a derretir, tarde o temprano se va a deshacer, porque nuestro cuerpo tiende a ir pereciendo día con día, conforme va pasando el tiempo. Nuestro cuerpo nos va enseñando esta cuestión del desapego, nos va enseñando esta cuestión de que nada es para siempre. Pero ¿qué es a lo que sí le puedo apostar? A esta cuestión que tú comentas, a esta parte interna que finalmente al irla trabajando, al irla desarrollando, por supuesto que puedo verla reflejada en mi propio cuerpo y en lo que proyecto hacia mí y hacia los demás. Claro, por supuesto. Yo he tenido la oportunidad de estudiar la terapia corporal
Y cuando uno empieza a acercarse nuevamente a su cuerpo, a estudiarlo incluso desde la parte anatómica, nos damos cuenta que la naturaleza nos ha creado de una manera perfecta. No nos falta ni nos sobra nada, salvo que haya por ahí alguna malformación o alguna cuestión distinta. Pero nuestro cuerpo está preparado para cumplir con todas las funciones que nosotros necesitamos. Pero si desarrollo esa obsesión porque mi cuerpo se parezca al de la figura pública que está de moda, al del artista, al de la persona que sale en la telenovela, si yo quiero que mi cuerpo se parezca a tal o cual persona, puedo entrar en diferentes problemas. Por ejemplo, cuestiones emocionales. Al darme cuenta que no es igual, baja mi autoestima, baja mi confianza, baja mi seguridad, voy a tener miedo quizá de mostrarme de una u otra forma. Entonces, muchos problemas emocionales se pueden acarrear por tratar de parecerme a ese cuerpo que está de moda. ¿Y qué creen, queridos amigos? Las modas van cambiando, las modas van siendo distintas, incluso hoy en día, año con año. Las personas que están de moda hoy por su físico no estuvieron de moda el año anterior ni el antepasado. Entonces todo esto es muy difícil de seguir, puesto que todo va cambiando a un ritmo demasiadamente rápido y este es un problema, todas las cuestiones emocionales que se pueden ir arrastrando. Fíjate que en esto que comentas de las cuestiones emocionales que se pueden ir arrastrando por obsesionarnos, por parecernos a alguien, por obsesionarnos, por estar delgados. Tiene mucho que ver esta cuestión asociada con incluso trastornos alimenticios. Esta obsesión nos puede de alguna manera llevar en algunos momentos a sentir mucha tristeza, a sentir mucha frustración, a sentir que no valemos, carnal, a sentir que algo malo está dentro de nosotros, a sentir que nadie nos va a querer, que no le vamos a importar a nadie. Entonces, realmente las situaciones que vamos abordando por no tener, entre comillas, el cuerpo perfecto, realmente son catastróficas, que incluso este tipo de situaciones y desequilibrios emocionales pueden incluso llevarnos a la muerte. Y esto se vuelve sumamente complicado, se vuelve sumamente difícil, porque en el afán de querer lograr un cuerpo perfecto, puedo incluso atentar contra mi propio cuerpo, atentar contra mi propia vida, carnal. Fíjate que desde la antigüedad, yo que estudio la homeopatía, hay una planta que se llama veladona y se caracteriza por ser una planta venenosa que da una respuesta alérgica. En aquellos tiempos, cuando la veladona apenas se había descubierto, se usaba o las mujeres lo utilizaban para aplicársela en los labios y que estos por el efecto de alergia se hincharan. Entonces ellas se veían, pues me imagino que muy bonitas por traer los labios muy hinchados, pero al final de cuentas traían un veneno. ¿Qué ocurría? Pues si ellas llegaban a tragar el veneno, ponían prácticamente en riesgo su vida, algunas hasta se morían. O si le daban un beso a su enamorado, pues también casi acababan con la vida del enamorado. Entonces, desde hace mucho tiempo atrás ha habido esta obsesión por la belleza. Hoy no es la excepción. Hay cirugías, hay tratamientos, hay dietas, hay problemas que tienen que ver con la salud, como tú lo comentabas, la bulimia y la anorexia, que ponen en riesgo la vida y que es algo mayúsculo y que debemos de ver todos los efectos secundarios de estas intervenciones antes de dar un paso adelante para ver si me conviene o no me conviene. Entonces, así es. En ocasiones, con ganas de alcanzar ese cuerpo perfecto, podemos poner en riesgo nuestra salud. Sí, carnal. Y fíjate que desde la psicología transpersonal podemos abonar, podemos aportar a esta
cuestiono a este aspecto de que somos más que un cuerpo, ¿sí? Si nos identificamos con el cuerpo, estaremos buscando puras acciones para el cuerpo y nos estaremos olvidando de que somos un todo. Nos estaremos olvidando de que somos mente, nos estaremos olvidando de que somos alma, de que somos espíritu, pero al identificarnos solamente con un cuerpo, vamos haciendo cosas para el cuerpo y vamos desequilibrando todo lo demás. Por eso considero que es bien importante que podamos ir adentrándonos y acercándonos a estos aspectos de irnos mirando de forma distinta. Otra cosa, el cuerpo es un vehículo. De alguna forma, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos este cuerpo, no podríamos andar en la tierra escuela, ¿verdad? No podríamos. No tendríamos la experiencia No de tendríamos vida. la experiencia de vida, carnal. Por lo tanto, valorar al cuerpo, valorar que, bueno, mis pies como los tenga, mis piernas como las tenga, pero me ayudan, como tú decías, carnal, para las funciones que de ir, de venir, de estar, de llevar, de traer, etcétera. Realmente se vuelve fantástico observar y poder mirar el cuerpo desde esta perspectiva. Y ahorita que tú comentas los pies, mi pregunta es, ¿realmente nos enfocamos en cómo están nuestros pies o porque están ocultos no nos importa tanto? Acuérdense, queridos amigos, los pies es una parte del cuerpo que está oculta todo el tiempo. Entonces, muchas personas reflejan su vida, reflejan su estado de salud en los pies y ni cuenta se dan. Por ejemplo, un juanete nos puede hablar mucho de un sistema inmunológico alterado, bajo. La persona tiene constantemente problemas respiratorios, por eso el juanete se empieza a mostrar. Entonces, nos preocupamos por lo que se ve y no nos interesa tanto lo que no se ve. Entonces, buscamos dar la fachada de que nos vemos súper bien, aunque por dentro no lo estemos tanto. El cuerpo va a reflejar nuestra historia. Entonces, en la medida que yo voy viendo cómo está mi cuerpo con el paso del tiempo, voy reflejando todas las situaciones que he vivido, las situaciones tanto agradables como dolorosas. Entonces, mi cuerpo me va reflejando un poquito todas las heridas y todas las situaciones que han ido ocurriendo. Pero me importa únicamente la fachada. Solo trato de acomodar lo que se puede ver y lo que no, lo dejo como para mí, en esa parte personal, en esa parte íntima. Sin embargo, efectivamente, puedo estar bien ante los otros y hasta puedo tener una ganancia secundaria en esa relación, pero la pregunta es, ¿realmente cómo estoy? ¿Realmente cómo me siento? ¿Me veo muy bien, pero estoy lleno de ansiedad? ¿Me veo muy bien, pero tengo muy poca confianza o muy poca autoestima? ¿Cómo estoy en el interior? Creo que ese es el punto importante que debemos de trabajar. Claro, carnal. Caminar incluso con los dos pies, ¿no? Mundo material, mundo espiritual. Si vamos avanzando de alguna manera, voy fortaleciendo mi cuerpo, por supuesto, lo voy cuidando, pero ¿qué pasaría si al mismo tiempo voy cuidando pensamientos? ¿Qué pasaría si al mismo tiempo voy cuidando palabras, refinándome, desarrollando más valores, más virtudes? De alguna manera se vuelve bien interesante. Y aquí lo que me llama la atención en esto que tú comentas es lo siguiente. Todo lo que podemos hacer por embellecer la fachada. O sea, realmente es una problemática bien compleja porque podemos hacer lo que sea por embellecer la fachada, lo que decías tú, operaciones. Podemos hacer lo que sea por embellecer este aspecto físico que muestra a las personas aparentemente quién soy, pero que en realidad lo que sucede aquí es que todo el tiempo estoy llevando una máscara, todo el tiempo estoy cargando, estoy aparentando, pero a veces de tanto aparentar vienen conflictos y problemas muy grandes. Algo que me gustaría mucho señalar en este aspecto de los problemas, de los conflictos, tiene que ver incluso, carnal, con los niños, con los adolescentes.
De pronto podemos ver a un niño, podemos ver a un adolescente y podemos ver que se encuentra inmerso en esta situación de la obsesión con su cuerpo, en esta situación de la obsesión porque no le gusta lo que ve frente al espejo. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde aprendió esta obsesión? ¿Qué escuchaba? ¿Qué le decían? ¿Qué comentarios de alguna manera pues podía recibir de los hermanos mayores, de papá, de mamá? Porque de pronto, carnal, aquí puede ser un aspecto bien difícil y bien complicado en donde se va transmitiendo y se va fomentando este tipo de elementos. Ahorita que hablas de los niños, ¿cuándo empieza todo este problema, no? ¿Cuándo nos empezamos a enredar en toda esta maraña de opiniones, de creencias? Cuando vemos a un bebé, al bebé no le importa la ropa que trae, no le importa si al comer se mancha, no le importa si camina bonito o camina feo, si tiene los ojos verdes, cafés, de cualquier color, azules, si tiene el cabello lacio, si tiene el cabello chino. No le interesa prácticamente nada. El bebé se muestra en toda su libertad. Es un producto perfectamente elaborado por parte de la naturaleza que va a ir evolucionando. Y cuando empieza ya a generar pensamientos, cuando empieza ya a generar ideas, ahora sí entra el deseo, entra la crítica, entra la comparación, y es cuando la vida, no sé si se empieza a fregar, pero bueno, se vuelve un poquito más complejo, porque ya empiezo a ver que otro tiene el cabello de una forma distinta y que puede ser que sea más valorado. Empiezo a entrar en todo este juego de los condicionamientos sociales. Y acuérdense que como sociedad, como seres humanos, siempre hemos valorado algunas cosas y menospreciado otras. Por ejemplo, normalmente una persona que tiene la piel quemada por el sol es una persona anteriormente que trabajaba en el campo, que trabajaba bajo el sol, y era un individuo que se veía menos para los otros que tenían un puesto superior y que obviamente mandaban sobre estas personas. Entonces la jerarquía decía, tener la piel blanca no quemada te daba mayor estatus, te daba una mayor posición, y quien tuviera la piel quemada, pues no tanto. Entonces la sociedad nos va metiendo todas estas ideas que de alguna forma empiezan a nutrir nuestra mente y empiezan a generar todo este problema que es la comparación y el deseo por tener un cuerpo que no es el que tengo. Y vamos a decirlo, aparte de que me puedo hacer daño y todo esto, tengo una desconexión total con lo que realmente soy y con el cuerpo que tengo. Por ejemplo, desde la psicología, carnal, en el tema particularmente de los niños, ¿sí? Cuando hay problemas alimenticios por esta cuestión asociada al tema del cuerpo, está muy relacionado y muy vinculado con mamá. Ok. Se habla o se señala de alguna forma que pudo haber una desconexión a muy temprana edad. Entonces, vale mucho la pena poder mirar este tipo de elementos. Por ejemplo, como padres, cuestionarnos cómo estoy apoyando a mi hijo, a mi hija, qué es lo que le estoy diciendo. ¿Estoy resaltando más sus atributos físicos? ¿Sí? Le aplaudo cuando baja de peso, le aplaudo si se ve bonito, si se ve bonita. ¿Qué comentarios hago? ¿Estás comiendo de más? Eso que estás comiendo no es bueno. Entonces, cuando de alguna manera vamos centrándonos muchísimo a esto, acuérdate, carnal, que desde esta perspectiva, por ejemplo, los niños a veces tienen un anhelo, a veces irracional. ¿Cuál es el anhelo que tiene el niño? Ser amado, ser aceptado por sus figuras principales, ¿sí? Que es papá y mamá. Por lo tanto, desde esta perspectiva, si papá hace algún comentario, es que estás gordo. ¿Qué es lo que va a pasar con el niño?
probablemente va a empezar a dejar de comer. Probablemente va a empezar a inhibir esta sensación de hambre, va a empezar a brincar algunas comidas para ir estando más delgado y probablemente ahora sí ser aceptado por papá, ser aceptado por mamá. Por lo tanto, es bien importante ir tomando conciencia de todo este tipo de elementos como adultos, ¿sí? Y vale mucho la pena mirar que si yo adulto me obsesiono, probablemente también aquella personita que va siguiendo mis pasos también se va a obsesionar. Por supuesto. Ahora sí que padres con conflictos o con problemas, pues van a producir hijos también con conflictos y con problemas. Y como tú muy bien lo señalas, puede darse esa parte en donde el hijo deja de comer porque es señalado, o lo contrario, ahora come más por esa ansiedad que siente de no ser aceptado, de no encajar, y al mismo tiempo come de una manera compulsiva que su peso sigue aumentando. Y aquí se meten varios factores también que creo yo son interesantes. Se habla de que el sobrepeso está muy relacionado con enfermedades. Hoy más que nunca se señala esa parte. Y si nos ponemos a ver realmente estadísticas, tanto las personas delgadas como las muy gorditas pueden padecer enfermedades muy similares. Entonces, el problema no es tanto que se señale o no el tema de la enfermedad. El problema es que nos lleva a no aceptarnos. Y si yo no me acepto, creo un conflicto más grande. Y ese conflicto puede provocar sobrepeso. Entonces, en lugar de estar señalando y enjuiciando, tratando de justificarlo, pues porque quiero que esté sano, deberíamos de enseñarle a la gente a que se acepte tal como es. Y desde esa aceptación, mi cuerpo empieza a trabajar mejor. Porque acuérdense, queridos amigos, todas tus células te escuchan. Y de acuerdo a lo que escuchan, funcionan o trabajan. Las células tienen receptores que los comunican con toda la parte del exterior. Y aparte, como yo me siento, también libera sustancias que hacen que la célula trabaje de una manera o de otra. Entonces, en lugar de hacer una campaña de miedo y de ataque contra este tema de la obesidad, ¿por qué no aprendemos a aceptarnos, a querernos tal como somos, para que el cuerpo empiece a trabajar de manera correcta y empiece a movilizar el metabolismo para que en algún momento podamos alcanzar ese peso ideal? Por ejemplo, desde la parte médica, ¿qué es lo que sucede cuando rechazamos una parte de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Nuestras células nos escuchan, entonces va a empezar a haber un mal funcionamiento. Y de los distintos órganos que tenemos pueden disfuncionarse hacia la parte de hiperfuncionamiento o hipofuncionamiento. Entonces, si yo rechazo, si yo señalo, si yo no estoy a gusto conmigo mismo, esto es lo que empieza a ocurrir. Aparte, hay teorías que hoy en día llaman mucho la atención y que nos hablan acerca de la memoria del agua. No hay que olvidarnos que nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría de agua. Y el agua, más allá de estar muerta o inanimada, realmente está viva. Forma parte de un ser vivo. El agua guarda memoria, guarda información, resuena con nuestros pensamientos, hace vibración con todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, si yo me rechazo, el agua de mi cuerpo se acomoda acorde a ese rechazo. Fíjate que en algún momento, ahorita aprovechando esto que comentas, en algún momento leí una historia de un librito de como fábulas orientales, y decía que en aquella época de los caballeros y de las princesas, pues un señor había tenido muchas hijas. Entonces el señor estaba bien contento porque iba a poder acomodar a cada una de ellas con un príncipe, y obviamente iba a recibir una parte por la boda, ¿verdad?, de su hija. Entonces empezaron a llegar los caballeros, los príncipes por las muchachas, y el señor gustosamente repartió a todas y cada una de sus hijas. Solo le quedó una. ¿Cuál crees que le quedó, carnal? ¿Cuál será? Le quedó la más fea. Bueno, así decía el señor, ¿verdad? Decía el señor, me quedó mi hija más fea, la que seguramente nadie va a querer. Entonces llega un caballero al final y le dice, señor, me enteré que usted tiene hijas.
quiero ver si tiene alguna todavía para mí, porque me interesa. Y le dice el señor, no, ya todas se las llevaron, me queda una, pero la verdad es la más fea. Yo te recomendaría que mejor ni le echaras ojo porque está muy fea. Bueno, estas son mis palabras, ¿verdad? No decía así textualmente el libro, pero más o menos va por ahí. El señor finalmente le muestra a su hija, el caballero la ve y dice, es perfecta, justo la mujer que estoy buscando. Se casan y se la lleva. Y contaba la historia que después de 5, 6, 7 años regresan al pueblo. Regresa este caballero que se llevó a la hija fea y regresa la hija de este señor y nadie la conocía, nadie la identificaba. En aquel entonces no había tanta cirugía, ¿verdad? Como hoy. Podríamos decir, no, pues tenía dinero el caballero y le hizo varias cirugías. No había esa parte. El cuento reflexionaba que con el trato que este caballero le había dado de princesa, de reina, el cuerpo se había transformado. Mientras que en su casa todo mundo la tachaba de fea, fea, él le dio un trato de princesa y el cuerpo cambió completamente. Entonces, lo que yo rechazo de mi cuerpo, en lugar de favorecer el buen funcionamiento, estoy contra ese buen funcionamiento. Y aquí puedo observar de alguna manera que hay un problema social muy grande, porque pareciera que socialmente, que culturalmente hay ciertas industrias, pudiéramos llamarle así, de la belleza, que finalmente pareciera que hacen campañas para que vayamos odiando nuestro cuerpo. Y de alguna forma también esto se vuelve bien complicado porque socialmente se le va poniendo ciertos atributos a la belleza. Por ejemplo, a una persona que entre comillas es bella o es bello, se le da un atributo de virtud. Se ve a simple vista esa persona y dicen, esta persona debe ser virtuosa. Incluso por ahí también hay estudios que señalan que a las personas que son bellas, entre comillas, se les trata mejor. Entonces, socialmente le vamos dando más fuerza a esta parte de la apariencia y nos vamos olvidando de alguna manera de la esencia. Nos vamos olvidando de alguna forma de lo que la persona es. En el fondo, ¿qué es lo que somos? ¿Sí? Es difícil englobar esto. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Es difícil, pero podemos definirnos por nuestras acciones. Lo que nos va a definir, lo que va a decir quién eres, lo que va a decir quién soy, es lo que hago. Son mis acciones, no cómo me veo. ¿Cuántas ocasiones? Fíjate, en alguna ocasión, carnal, me pasó una experiencia en la Ciudad de México cuando vivía por allá. Un señor muy bien vestido, muy bien vestido, okay. Finamente, sus zapatos lustrados impecables, etcétera, etcétera. Se acerca conmigo y me pide dinero. Me dice, oye, joven, ¿sabes qué? Discúlpame, me da mucha vergüenza hacer esto, pero ¿sabes qué? Es que me acaban de asaltar. Necesito dinero, etcétera, etcétera. Pues ya no traía mucho en ese momento, le di unos 10 pesitos, no recuerdo cuánto. Sin embargo, después me ve una persona que me conocía y me dice, oye, ven para acá. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, esa persona a la que le acabas de dar dinero siempre anda por aquí y siempre le anda diciendo lo mismo a las personas. Yo me dejé llevar por la fachada, yo me dejé llevar por lo que estaba viendo. Yo dije, seguramente este pobre hombre, claro que lo acaban de asaltar. Entonces, es bien interesante esto, carnal, porque al final del día vamos a pensar, ese hombre mostraba honradez. Para mí, ¿no? Yo que lo miraba, mostraba honradez, mostraba ser buena persona, ¿sí? Pero en el fondo lo que lo definía no era el traje, no eran sus zapatos, no era lo que proyectaba en su rostro, sino finalmente lo que lo definían
eran sus propias acciones. Y las acciones, carnal, nos van diciendo finalmente lo que hemos cultivado en nuestro interior. Si he cultivado paciencia, tendré acciones de paciencia. Si he cultivado bondad, tendré acciones de bondad. Incluso aquí hay algo bien interesante. Si he cultivado belleza, pero adentro, incluso mis acciones hacia afuera serán, por supuesto, también de belleza, de empatía, de confianza, de seguridad, etcétera, etcétera, carnal. Claro. Muy, muy buena esa historia de este señor que tú dijiste, pues parece hombre de bien, ¿verdad? Seguramente sí lo asaltaron. Y es que efectivamente nos dejamos llevar mucho por las apariencias y en ocasiones se puede aparentar una cosa sin que en el interior sea real. ¿Cuántas personas no van a una entrevista de trabajo, quizá muy bien arregladas, para que esto sea lo que valga más allá del conocimiento de la preparación? Pero bueno, creo que es un tema interesante hablar de este punto de lo que busco proyectar, aunque no sea real, aunque no esté conectado con mi esencia. Y depende mucho de qué buscamos cada quien, ¿no? Habrá personas que decidan dedicarse al modelaje y que eso sea quizá lo que necesitan, ¿verdad? Pero habrá personas que digan, yo no quiero dedicarme al modelaje, quiero dedicarme a otra cosa y vale mi esfuerzo, vale mi estudio, vale mi habilidad. Entonces, ¿puedo combinar un verme bien aceptando lo que soy? Creo que se puede dar, pero tengo que generar esos buenos lazos conmigo mismo. Nunca va a surgir esa buena relación desde el rechazo, desde la poca aceptación. Entonces, me puedo ver bien en la medida que me acepto, porque si yo no me acepto, no voy a tener nunca ojos para verme bien. Y siempre estaré viendo como si trajera una lupa grande todos mis defectos, todo lo que no me gusta, la manchita, la arruguita, el cuerito que se empieza a caer un poco, las canas, el poco cabello que tenemos, no sé, cualquier situación que esté aflorando, si yo no genero una buena relación conmigo mismo, eso es lo que más me va a llamar la atención. Y aunque yo pueda tener miles de virtudes, solo me voy a centrar en los defectos. Fíjate que esto que comentas de solo me voy a centrar en los defectos, a veces tenemos pensamientos recurrentes, constantes, que me van diciendo muchísimas cosas. No valgo, no sirvo, nadie me va a querer, etcétera, etcétera. Y pensamientos muy complejos, muy difíciles, que de alguna manera también tengo que aprender a mirar y tengo que aprender también a pensar de dónde vienen estos pensamientos. De alguna manera, cómo estos pensamientos llegaron a mí, porque a mí me llama mucho la atención, carnal, como seres humanos, pareciera que estos pensamientos se repiten en la mentalidad de muchas personas, de muchísimas. Y entonces aquí es donde a mí me llama mucho la atención esto para poder preguntarme, para poder decir, ok, ¿de dónde viene? ¿Por qué son tan comunes de una persona, por ejemplo, ahora con el tema de las redes sociales, con el tema de la virtualidad? Me toca, afortunadamente, luego acompañar a personas que son de aquí de Yucatán, personas que son de otros estados, personas que son de otros países, y observo un común denominador, esos pensamientos que tú comentas, muy semejantes, muy parecidos, que de alguna manera se van nutriendo de nuestra historia de vida, que de alguna forma se van nutriendo de también lo que miraba en casa, cómo miraba a papá, cómo miraba a mamá, ¿sí? ¿Qué es lo que iba imitando? De alguna manera, este tipo de pensamientos repetitivos es importante descubrirlos, darme cuenta que así como no soy solamente cuerpo o que soy más que un cuerpo, darme cuenta que también soy más que mis propios pensamientos, ¿verdad?
darme cuenta que tengo aquí dos puntos bien importantes, o identificarme con el pensamiento y creer que yo estoy pensando eso, o identificarme con quien está observando ese pensamiento y sentirme el observador de ese pensamiento, y al sentirme el observador poder solo mirarlo sin juicio, o incluso también poder cambiarlo, carnal, poder cambiarlo, poder modificarlo, para que poco a poco vaya yo en mi mente sembrando pensamientos diferentes, y al ir sembrando pensamientos diferentes, que mi propio jardín interior pueda ir evolucionando y pueda ir mejorando. Y solo acercándonos al cuerpo podemos ir transformando esos pensamientos que tú comentas, carnal, en experiencia de vida. ¿Por qué? Nuestro cuerpo nos cuenta nuestra historia. Si tenemos las rodillas chuecas, si tenemos los muslos muy grandes o muy pequeños, si tenemos la espalda en forma de S, la nariz con muy poca respiración, con mucha congestión, si tenemos los hombros hacia adelante o una jorobita en la parte de la espalda, un hombro más caído que el otro, todas las situaciones que hemos vivido acaban formando y deformando a nuestro cuerpo. Entonces, en la medida que yo me intereso más por mí, me voy dando cuenta de todas estas situaciones que han dejado huella y que me muestran situaciones donde estoy atorado. Y aunque yo me meta al gimnasio a hacer horas y horas de ejercicio, el cuerpo va a seguir mostrando la historia que yo cargo o que yo traigo. Entonces, si yo me voy acercando a mi cuerpo, me empiezo a comprender porque el cuerpo habla. Me empiezo a relacionar de una forma distinta, ya no desde el castigo, ya no desde la parte dura, porque observo que el cuerpo solo ha sido resultado de lo que yo no he podido hacer de manera correcta a lo largo de mi vida. Entonces, entre más me conozco corporalmente, más me escucho, más me conozco y puedo llevar a satisfacer esas necesidades que quedaron inconclusas en otro momento. ¿Y qué crees, carnal? Cuando nosotros trabajamos esas situaciones de vida que en algún momento nos generaron dolor y malestar y obviamente tensiones corporales, las podemos liberar, las podemos cambiar, que este es un trabajo que tú también haces. Sí, por supuesto, carnal, por supuesto. Y esto que vas diciendo se vuelve fantástico, porque normalmente a veces somos muy compasivos con otras personas. Digo, a veces, ¿verdad? Pero de alguna manera a veces para muchas personas es mucho más fácil ayudar a otros que ayudarse a sí mismos. Es mucho más fácil decirle a otro: te ves bien, te ves muy bonita, te ves muy bonito. Mira, brillan tus ojos, veo esto en ti. A veces es muy fácil hacer esto. Sin embargo, es bien importante, carnal, como tú bien vas comentando esta parte, irnos acercando a nuestro cuerpo de una forma distinta, ¿sí? Irnos acercando a nuestro cuerpo como ese vehículo que nos tocó para poder andar, ¿verdad?, en esta tierra escuela. De alguna manera, cada quien va juzgando el tipo de vehículos que le toca a los demás. Pero aquí el punto no es cuál le toca a los demás, sino cuál me tocó a mí. Y en la medida que voy sanando, en la medida que voy modificando, en la medida que me voy aceptando, finalmente poder ir cambiando a mi cuerpo. Pero aquí vale mucho la pena hacer un señalamiento, irlo cambiando. ¿De qué forma, verdad? Porque el cuerpo, habrán historias que probablemente corporalmente ya no se puedan cambiar, ya no se puedan modificar, porque mi cuerpo, digo, a lo mejor ya generé una situación crónica en él, por lo tanto ya no lo puedo modificar.
aunque lo haya modificado internamente. Sin embargo, el aceptarlo, ¿sí? Sin embargo, el amarlo, independientemente de cómo pueda finalmente yo relacionarme con mi cuerpo, se vuelve fantástico, carnal. Porque aceptar al cuerpo, no solo lo aceptamos cuando lo consideramos bello. Digo, tengo mi abdomen plano. Cómo me encanta mi abdomen. Esto de alguna manera se vuelve complejo. Aquí el tema no es aceptar el cuerpo cuando consideras o crees que eres bello o bella, sino aceptar el cuerpo con sus cambios, con sus transformaciones, con todo lo que va viviendo el cuerpo, y a partir de ahí irnos conectando con él con respeto, irnos conectando con él con amor y por supuesto desde la conciencia, carnal. Fíjate, ahorita que tú decías, habrá cosas que ya son crónicas y que ya no se pueden modificar. Efectivamente, puede haber problemas que ya tienen tantísimo tiempo que ya no hay forma de que empiecen a cambiar o estén como antes. Sin embargo, sí pueden estar peor. Entonces buscamos que ya no siga avanzando el problema, que nos movamos de una manera mejor, que estemos más en contacto con el suelo, con nuestro cuerpo, que nuestras articulaciones sean más libres y que efectivamente nos podamos aceptar de una mejor forma. Hay personas que se deforman los pies por el calzado, por la ropa. Hay ropa que también en algún momento, de acuerdo a la etapa y a la moda, puede deformar nuestro cuerpo. Entonces debemos de ver de la moda qué nos acomoda y qué nos hace sentirnos bien, sentirnos cómodos. No está peleada la comodidad con verte bien. Tú puedes ir a una boda elegantemente vestido y cómodamente, ¿verdad? Sintiéndote muy a gusto. Entonces, no necesariamente tengo que sufrir para verme bien en cuanto al aspecto. Y en cuanto a la forma de nuestro cuerpo, podríamos señalar, el ejercicio es bueno siempre y cuando este sea moderado, porque un ejercicio que también va en exceso va generando desgastes a nivel de nuestro cuerpo, pero también hace que el corazón trabaje mucho, y en algún momento esto también puede traer consecuencias. Aparte de todo lo que la gente puede usar, ¿verdad?, para acelerar estos procesos. Entonces, el punto de aceptar nuestro cuerpo, aún en las diferentes etapas de nuestra vida, es algo muy bueno. Y en la medida que yo me acerco al cuerpo, fíjate, carnal, ni me voy por el exceso, porque el exceso también me habla que estoy tratando de cubrir una poca apreciación que tengo de mí mismo, una poca confianza, una poca seguridad, pero tampoco me tiro a no hacer nada, porque me doy cuenta que mi cuerpo necesita estar activo. Entonces busco ese punto medio que me ayude a estar bien, a estar sano, sin caer en ninguno de los dos extremos que ahorita señalaba. Fíjate, carnal, desde la psicología transpersonal pudiéramos señalar cuando me obsesiono con mi cuerpo, cuando me obsesiono con la fachada, en realidad, ¿qué es lo que estoy ocultando? En realidad, ¿qué es lo que no quiero que los demás puedan mirar, puedan observar de mí? Entonces, cuando de alguna forma yo voy haciendo esto, cuando voy ocultando aspectos de mi psique, aspectos de mi inconsciente, ¿sí?, que incluso ni siquiera sé que están, pero de alguna manera este tipo de elementos me va reflejando esto. Cuando yo voy detectando este tipo de elementos, pienso que es bien importante poder pedir ayuda, ¿sí? Pienso que es bien importante poder quizás hacer una pausa para poder decir, oye, probablemente esto que estoy haciendo ya no es correcto, porque incluso
en este aspecto del tema del ejercicio que ahorita decías, carnal. ¿En cuántas ocasiones se puede descuidar a la pareja? ¿En cuántas ocasiones se puede descuidar el trabajo? ¿En cuántas ocasiones se puede descuidar mi entorno? ¿Sí? Por llevar a cabo este tipo de elementos, pero en el fondo algo estoy ocultando. Puede ser que a través de este tipo de elementos, no lo sé, se me ocurre, estoy ocultando odio quizás hacia mí mismo, hacia mí misma. Estoy ocultando ciertos aspectos que se vuelven complicados, que es bien importante en algún momento poderlos llevar del inconsciente al consciente para poder verlos, para poder entender por qué actúo como actúo, y en la medida que voy entendiendo esto, poco a poco poder ir modificando, poder ir cambiando esta cuestión y poderme ir conectando con la belleza, pero desde un aspecto interior, carnal, desde un aspecto Claro. que me lleve a poder conectarme con esos valores, con esas virtudes que finalmente se encuentran dentro de mí y que vale la pena también potenciar y por supuesto expresar y compartir. Sí, definitivamente desde la comprensión. Y ahorita que tú hablabas de este tema como de qué guarda inconscientemente, en la terapia corporal se divide el cuerpo a la mitad por la parte lateral y tenemos un frente y tenemos la parte de atrás. El frente tiene que ver con el futuro, con ese ver hacia adelante, y normalmente es lo que nosotros arreglamos. No sé si te ha tocado ver personas que bien peinaditos de adelante y luego te fijas en la parte de atrás y atrás como si no nos interesara. Decimos, como no me veo, no tengo ningún problema. Oye, pero te van a ver los demás. Al final de cuentas, acuérdense que nosotros solo tenemos dos ojitos que están al frente y que solo conocemos perfectamente nuestras manos. Todas las demás partes de nuestro cuerpo no las conocemos más que por la imagen plana que nos muestra un espejo. Si tuviéramos la oportunidad de vernos así fuera de nuestro propio cuerpo, encontrarnos en la calle, lo más seguro es que no nos reconoceríamos. Por eso cuando de pronto te graban en una boda bailando, tú te ves y dices, ese no soy yo. No te conoces realmente. Entonces, la parte de adelante, la que nos relaciona con el futuro, es la que más nos interesa. Y la parte de atrás que tiene que ver con nuestro pasado, con lo que quizá nos dolió, con lo que no fue tan agradable o tan bonito, no la queremos ver y queda en esa parte de ahí. Entonces, cuando estudiamos toda esta dinámica corporal, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay mucho que liberar, porque todo esto va generando tensiones en nuestro cuerpo que a la larga nos traen dolores del nervio ciático, nos traen problemas pulmonares, cardíacos, cuestiones del sistema circulatorio, procesos de varices, dolores de rodilla. Todo esto se va dando por todas las tensiones que el cuerpo va desarrollando. Algo que siempre a mí me gusta de alguna manera compartir es decirle a las personas, a ver, ¿qué es lo que no te gusta de ti? ¿Sí? Pudiéramos pensar, una persona que se obsesiona con tener un cuerpo delgado probablemente rechaza un cuerpo a lo mejor en un estado, no lo sé, de obesidad, pensemos. Entonces, ponerle atributos a un cuerpo en estado de obesidad, ponerle características, ¿sí? Y entonces poder mirar esas características que se encuentran dentro de mí, poderlas llevar a mí, poderlas integrar para poderlas de alguna manera trabajar. Otra cosa, hay personas que a lo mejor podrán decir, no, yo no tengo ningún problema con la parte de la obesidad, con la parte de la gordura, yo no tengo ningún problema. Ok, pero vámonos a alguna parte de nuestro cuerpo, alguna parte que rechacemos. Si le ponemos atributos a esa parte que rechazo, si le pongo características a esa parte que rechazo y luego las integro, a lo mejor esto puede ir arrojando información para mí, ¿sí? De autoconocimiento que me va a poder ayudar para mirar qué es lo que necesito de alguna manera trabajar,
¿Qué es lo que tengo, que necesito de alguna forma ir modificando, ir mirando, ir aceptando dentro de mí? Por ejemplo, por decir algo, imagínate que una persona dice, no, es que a mí no me gusta mi brazo, ¿no? No me gusta la parte de aquí de mi brazo. Ok, ¿por qué no te gusta la parte de aquí de tu brazo? Bueno, es que está guanguita, ¿no? Hay personas que pudieran decir eso, está guanguita, ok, ponle atributos, ponle características. ¿Qué te refleja? Pues a lo mejor los atributos que le puedo poner a esta parte de acá, flojera, los atributos que le puedo poner a esta parte de acá, que no, vaya, que no se interesa, no lo sé, por decir algo, ¿no? Ok, esa flojera, esa falta de interés, llevarla hacia mí, preguntarme, ¿qué tan flojo soy yo? ¿Qué tan desinteresado soy yo? Y a partir de ahí poder empezar a modificar eso que estoy viendo, primero aceptándolo, y probablemente una vez que empiezo a hacer esto, cuando vuelva a ver esa parte de mi cuerpo, probablemente no va a cambiar, pero probablemente la forma en la que la miro y lo que me proyecta, eso sí va a cambiar, carnal. Al final de cuentas, mente y cuerpo forman parte de una sola unidad y lo que pasa en el cuerpo tiene que ver con la mente y lo que pasa en la mente tiene que ver con el cuerpo. Entonces me hace mucho sentido esto que tú comentas, tratar de observar aquello que no me gusta y trabajarlo en mí, porque al final de cuentas mi cuerpo es el reflejo de cómo yo me siento, de cómo yo me veo, de cómo yo actúo o me desenvuelvo en la vida. Entonces, qué punto tan interesante. Y ahorita que tú hablabas un poquito de este tema, me acuerdo, por ejemplo, de mamá. Tú te acordarás también, cuando el cabello, mi mamá es de pelo chino, cuando estaba la moda de traer el cabello liso, pues ahí va mi mamá a laciarse el cabello. Y yo recuerdo, durante muchos años trató y trató y trató hasta que el cabello ya había perdido completamente sus chinos. Pero luego regresa a la moda del cabello chino. Y ahora, ¿cómo le hace para tener esos chinos que en algún momento tenía y que por tantos tratamientos después ya no los tenía? Entonces, ahora tiene que empezar todo un proceso nuevamente para poder desarrollar los chinos. El punto es, las modas van cambiando. Si tú te tratas de ajustar a todas y a cada una de las modas, no te va a alcanzar porque estas cambian constantemente. Mejor aprende a valorar tu cuerpo, aprende a valorarte a ti mismo, reconoce que por el simple hecho de estar aquí, de estar vivo, ya eres alguien importante, ya eres alguien hermoso, hermosa. Y eso es lo que necesitamos para seguir viviendo y conviviendo en esta experiencia que se llama vida. Todo lo demás tiene que ver con aprendizajes, con creencias, con situaciones de vida que no hacen más que estresarnos y hacer que nuestra vida no necesariamente sea mejor. Porque una persona se puede hacer 2, 3, 4, 5, 6 cirugías, las que tú quieras, carnal. Pero por dentro no cambia. Por dentro sigue siendo la misma persona. Aunque ahora ya me veo de una manera distinta, por dentro soy exactamente el mismo. Y cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo. No estamos señalando que no es correcto porque al final de cuentas cada quien lo decide. Pero sí, date cuenta de todos los efectos secundarios, creo que es algo bien importante. Date en cuenta qué tanto pones en riesgo tu salud y al final, hagas lo que hagas, te pongas o te quites lo que sea, tienes que trabajar contigo para aceptarte, para ganar confianza, seguridad, porque un poco de silicón, un poco de botox no va a ser por ti lo que al final de cuentas tú no hagas. Entonces ponte lo que quieras, adórnate como tú quieras, pero date cuenta que todos los huecos, todos los vacíos, al final de cuentas tú los tendrás que trabajar porque esto no hace más que maquillarlos, no lo resuelve. Totalmente, carnal. Y con esto que dices de mamá, de alguna forma, podemos mirar en el tema de las modas cómo la belleza va siendo
subjetiva. O sea, realmente la belleza externa, la belleza que se nos venden de alguna manera también por intereses económicos, ¿sí? Va siendo subjetiva. Y entonces imagínate, voy pensando en las personas que hubieron muchas personas que a lo mejor se alaciaron el pelo, ¿verdad? Y después cuando regresa lo chino, pues a lo mejor muchas personas que volvieron al tema de los chinos y a meterte productos y a Sí, meterte cosas para regresar eso que tú tenías de forma natural. Entonces, por supuesto que hubo una aportación interesante a la economía. Por supuesto que a lo mejor muchas tiendas dirán, no, hombre, pues a nosotros nos convino esto, ¿verdad? Sin embargo, desde una perspectiva más terapéutica, es importante poder mirar eso, que la belleza finalmente es subjetiva. Hubiera salido más barato, ¿verdad? Esta parte de aceptar, pues que nací así y que así como nací, tiene que ver con esta parte de belleza. Entonces, va siendo bien bonito y va siendo bien interesante esta parte. Ahora, otra cosa, carnal, algo que tú comentabas respecto a esto. El budismo tibetano, por ejemplo, comenta que todo lo que nosotros vemos afuera se encuentra vacío. El budismo tibetano dice, todas las experiencias que tú vives, todo lo que tú ves, ¿sí? Finalmente está vacío y cada uno de ok, nosotros lo va llenando. ¿Con qué lo llenamos? Con lo que hay en nuestro interior. ¿Qué quiere decir esto? Que si de claro, pronto alguna persona dice, no, hombre, es claro. que ¿sabes qué? Me van a criticar porque ya subí de peso. Me van a criticar porque no soy guapo, porque no soy guapa. Me van a criticar porque ando despeinado, despeinada. Ok, las personas que te miren en realidad estarán viendo una experiencia vacía. Y cada uno de las personas que te miren y cada uno de las personas que te critiquen, esos aspectos que critican de ti, van a ir diciendo o hablando más de ellos que de ti. Por eso, Claro. desde esta perspectiva, se vuelve bien bonito incluso poder mirar esto y poder decir, si alguien está diciendo algo de mí respecto a mi peso, mi cabello, respecto, por ejemplo, los hombres, carnal, con la edad, vamos teniendo Ajá. entradas, vamos perdiendo cabello, etcétera. Sin embargo, lo que probablemente otras personas puedan mirar habla más de las personas que de nosotros. Y esto, comprenderlo, también ayuda para ir estando más en paz, más tranquilos, más seguros, con más confianza a la hora de ir o de acudir a cualquier evento, a cualquier lugar, etcétera, etcétera, carnal. Sí, porque luego creo que mi necesidad viene de lo que escucho externamente y no, la necesidad está en nuestro interior. Probablemente tengo la necesidad de ser amado, de ser apreciado, de ser cobijado, apapachado, y yo me voy únicamente a esa parte externa cuando ni siquiera es mi necesidad. Y al no escucharme, pongo la apariencia de que no necesito de nadie, cuando en realidad quiero ese apoyo, quiero esa compañía, quiero ese afecto. Entonces vale mucho la pena centrarnos más en esa parte interna de nosotros mismos que en la parte externa. Porque como tú bien lo señalabas, esto es algo completamente subjetivo, que al final de cuentas dice más de la persona que de lo que en realidad se está viendo. Y si nosotros entendemos, carnal, esto que tú vas señalando, al final de cuentas todos son conceptos que un grupo de personas se pone de acuerdo y lo hacen como una verdad. Pero al final es esa verdad a la cual llegaron y se pusieron de acuerdo. Pero en realidad cada persona puede tener su propia verdad y desde ahí es un punto válido. Entonces, cada uno de los cuerpos tiene su propia peculiaridad, tiene su propia belleza, simpatía, pero si nosotros tratamos de encajar, ahí nos vamos a meter en un gran conflicto. No se trata de encajar, se trata de estar bien conmigo mismo. Y si yo estoy bien conmigo mismo,
puedo incluso salirme un poquito de estos temas del consumismo, estos temas del capitalismo, en donde tengo que estar compre y compre y compre para verme bien, para estar a la moda. Y en realidad, pues no se necesita tanto. Con que yo esté bien conmigo, puedo estar sano, y una persona sana necesita menos cosas para vivir. Si yo me doy cuenta que tengo muchas necesidades, esto me habla de que en el fondo realmente no estoy tan sano o tan equilibrado. Si yo digo, es que necesito la cirugía, necesito tal ropa de tal marca, necesito tal coche, tal casa, etcétera, en el fondo, entre más necesite yo para vivir, más desequilibrado estoy. Entonces hay que ir revisando, porque en la medida que yo puedo sentirme más a gusto conmigo mismo, voy a necesitar menos cosas para estar bien. Y esto me habla de que mi estado de salud y de bienestar obviamente es bueno. Desde esto que dices, pudiéramos pensar, el cuerpo perfecto es el cuerpo saludable. Es el cuerpo que de alguna manera se encuentra en ese estado de equilibrio, se encuentra en ese estado de salud, se encuentra en ese estado de armonía, que le permite a la persona funcionar de manera correcta en su ámbito, en su entorno, y esto se vuelve interesante, y a partir de aquí podemos ir diciendo qué fue lo que pasó, qué fue lo que fue distorsionando, lo que hizo que se distorsionara mi manera de mirar a mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué fue lo que me distorsionó esta parte de mirada? Mucho tiene que ver con lo que llevamos adentro, mucho tiene que ver con lo que estamos escuchando todos los días, carnal. Yo creo que vale mucho la pena también ir haciendo una desintoxicación en ocasiones virtual, ir haciendo una desintoxicación de nuestras redes sociales, ir de alguna manera observando, ¿verdad?, los contenidos que sigo, observando la información que sigo, y a partir de ahí comenzar a buscar un equilibrio. Hay personas que siguen, no lo sé, muchos canales de belleza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vale la pena, está bien, sigo a lo mejor canales de belleza, pero a lo mejor también poder centrarme, ¿verdad?, a seguir a lo mejor canales de filosofía, de medicina, punto medio, carnal, también bien importante, ¿verdad? Entonces, empezar de alguna forma claro. a tener en cuenta hábitos distintos, porque, ¿qué crees, carnal? Cada palabra que yo voy escuchando, finalmente y en ocasiones, se va convirtiendo en un pensamiento. Si la persona que está frente a mí tiene un impacto positivo o tiene un impacto hacia mí, eso que esa persona diga se va a ir convirtiendo en un pensamiento. Ese pensamiento va a ir agarrando fuerza, ¿sí? Después se va a convertir en una palabra. Esa palabra va a ir agarrando fuerza, se va a ir convirtiendo en una acción. Voy a ir fortaleciendo creencias, voy a ir fortaleciendo hábitos. Por eso vale mucho la pena ir mirando este tipo de elementos para ir intentando, ¿verdad?, en la medida de lo posible, ir modificándolos e ir entendiendo también el por qué va pasando todo esto, el por qué va sucediendo todo esto, el cómo le interesa incluso, carnal, a estas cuestiones, a estas industrias en ocasiones, que odiemos nuestro propio cuerpo, porque al odiarlo buscaremos cambiarlo, y al cambiarlo dejaremos mucho dinero en otras personas. Entonces, pues vale mucho la pena, y hasta sale más barato, sale más saludable aceptarnos, ¿sí?, tal cual somos, y de alguna manera, como tú bien dijiste, carnal, sin dejar también de movernos, hacer ejercicio de forma no excesiva y de forma saludable. Sí, fíjate, me toca ver en la consulta, que esto también creo que es muy interesante, porque a veces llegan personas que se nota que no cuidan su aspecto personal. Y ya lo comentamos hace rato, ¿verdad? Ni un extremo ni otro, en el punto medio. Entonces, vemos que hay
ese desinterés por su apariencia personal que puede estar ligado a un estado de depresión o a cualquier otra situación. Y es bien bonito ver cómo en la medida que el cuerpo se va equilibrando, la persona se empieza a interesar más por sí misma. Pero esto no va a tengo que buscar algo que no sea yo o quitarle o agregarle algo al cuerpo. No, si tú te sientes bien y te arreglas, te ves bien. Muchas veces el que no encajes en un círculo que quieres encajar es más por cómo te sientes que cómo tú te ves. Si tú te sientes bien, si creces en autoestima, en confianza, en seguridad, puedes encajar en ese grupo que tú quieres. Pero si yo estoy desequilibrado, pierdo el interés por verme bien o por arreglarme. Entonces, en la medida que me puedo equilibrar, puedo dar ese giro. Me acuerdo de la serie de Betty la Fea, no sé si tú la llegas, la verdad no la he visto completa, pero me llama la atención que es la misma persona, que no se hace ninguna cirugía, pero hay algo que cambia en el personaje y pasa de no tener confianza, ahora sí a tener confianza. Entonces, si nos damos cuenta lo que hemos platicado, al final tiene que ver con un cambio de actitud, tiene que ver con algo interior y no necesariamente con algo exterior. Claro, carnal, yo creo que desde aquí podemos resignificar la belleza y podemos decir, la paciencia es belleza, la empatía es belleza, la compasión es belleza, el amor es belleza, la responsabilidad, el respeto, la alegría, el entusiasmo, todo este tipo de elementos que conocemos como valores, que conocemos como virtudes, son belleza, carnal. Entonces, se vuelve bien interesante comprender que en la medida que los voy desarrollando, que en la medida que voy dedicando tiempo, que voy dedicando atención, que voy dedicando esfuerzo, comprensión, conciencia para desarrollar estas virtudes, en la medida que lo voy haciendo, voy convirtiéndome en una persona bella, sin importar cómo me encuentre por fuera. Por ejemplo, carnal, algo que yo recuerdo mucho, por ejemplo, mi abuelo, ¿no? Tú lo veías y bueno, para mí era un hombre muy bello, muy bonito, era un viejito muy bonito, pero tú lo observabas y era alguien alegre, tú lo observabas y era alguien empático, tú lo observabas y era alguien paciente, era alguien incluso con cierta sabiduría. Entonces tú lo veías y esas características, esos valores, esas virtudes que de alguna manera cultivó, pudiéramos pensarlo así, a lo largo de su vida, finalmente hicieron que toda esa belleza que cultivó adentro también se pudiera observar y se pudiera mirar en la parte externa, carnal. Entonces, esto me llama mucho la atención porque yo puedo pensar que la belleza es real, que la belleza existe, pero esta belleza no se trabaja afuera, no se trabaja en el gimnasio. Esta belleza se trabaja dentro y a lo mejor lo que trabajo en el gimnasio es tener un cuerpo más saludable, tener un cuerpo más fuerte, pero no tener un cuerpo más bello. Claro, por supuesto. Y es que si desarrollamos esos valores o virtudes que tú comentas, yo tengo más herramientas para enfrentar la vida, tengo menos estrés, menos tensiones, menos ansiedad y mis facciones se ven más relajadas, más suaves y esto por consecuencia hace que uno se vea mejor. Si yo por el contrario estoy todo el tiempo ansioso y preocupado, mis facciones se hacen duras y hacen que la persona se vea distinta. Entonces, creo que para ir redondeando el tema y empezar como a cerrar un poquito, vale mucho la pena centrarnos en esa historia de vida que debemos de trabajar para sentirnos mejor con nosotros mismos y darnos cuenta que el cambio no está en la parte de afuera. El cambio real, el cambio verdadero y más significativo está en la parte de adentro. Porque
el cuerpo tarde o temprano pues regresará a esa memoria que tiene y será insuficiente lo que hayas hecho y tendrás que hacer más y más cosas. Pero si tú logras hacer cambios en tu interior, estos son duraderos. Estos te van a ayudar a vivir en paz el resto de tu vida. Entonces vale mucho la pena centrarnos en nuestro interior, en esa belleza interior, como tú le llamaste, que en la parte externa, que finalmente está determinada por nuestro interior. Fíjate que ahorita que comentas esto, pienso que si nos identificamos tanto con el cuerpo, si nos obsesionamos tanto con construir un cuerpo bello, entre comillas bello, puede pasar algo bien complejo, carnal. Algo que a lo mejor no alcanzamos a vislumbrar. Pero imagínate de alguna manera cuando construyo un cuerpo, cuando saco cuadritos, digo, no tengo nada en contra de esto, ¿no? Pero ojo, se vuelve bien interesante esta cuestión, porque cuando yo me obsesiono con eso, me centro en eso, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Me voy a identificar con mi cuerpo y mi cuerpo, tarde o temprano, perecerá. Mi cuerpo tarde o temprano llegará a un punto en donde no lo pueda mantener así y entonces estaré apegado a la materia, estaré apegado al cuerpo y al estar apegado al cuerpo, los cambios y las transformaciones por la edad, por supuesto que me van a doler muchísimo y por supuesto que las voy a sufrir. Otra cosa, al ir estando tan identificado con mi cuerpo, puedo entonces desarrollar tanto miedo a la aniquilación de este. En algún momento todos vamos a morir. En algún momento ya no vamos a existir. Pero el pensar que esto va a ser así, de alguna manera me puede generar tanto miedo que pueda seguirme identificando con el cuerpo, pueda seguirme apegando con el cuerpo. Y esto psicológicamente pueda traer definitivamente muchos estragos. Sí, pues hasta en la pareja, ¿no? Si te enamoras únicamente del cuerpo de tu pareja, pues con el paso de los años el cuerpo se va a ir deteriorando, ¿verdad? Va a ir cambiando. Pero si tú te enamoras de la persona que es tu pareja, eso no va a cambiar. Entonces, bueno, nada más para complementar esto que señalas. No, carnal, brutal esto que dices, porque entonces, desde esta perspectiva, incluso fíjate cómo es tan importante enamorarme del corazón de mi pareja, enamorarme de sus virtudes, de sus valores, de sus talentos. El cuerpo es importante, pues sí, pero no darle tanta importancia, porque si le doy importancia además, hasta mi relación de pareja en el futuro puede ser caótica. Qué bonito, carnal. Sí, por supuesto. Entonces, pues creo que mucha tarea, mucho que trabajar en nuestro cuerpo obviamente y en nuestra persona y darnos cuenta que la cuestión más importante es lo que somos, lo que te define es lo que eres, no cómo te ves. Aunque socialmente ese sea como lo que marca la tendencia, pero si nosotros vamos aprendiendo a saber quiénes somos y nos mostramos como tal, vamos a tener un gran valor que se va a manifestar en nuestro cuerpo. Lo contrario, pues va a mostrar algo, pero ya cuando te acercas te das cuenta que la realidad es muy diferente. Que a veces hasta se juega con eso, ¿no? Se dice, muy bonita la persona, pero seguramente está pues muy, no sé si decir la palabra, pero muy ignorante en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, vale mucho la pena, creo yo, empezar a centrarnos en lo que somos y esto va siendo una mancuerna cuerpo-mente y cada vez nos vamos viendo mejor. Sí, carnal, definitivamente. Y aquí pues yo creo que invitar a las personas justamente al qué hacer, ¿no? Cuidar nuestros pensamientos, por supuesto, cuidar nuestras palabras. Por ejemplo, ahora se viene diciembre, se vienen las posadas. Probablemente algunos
vayamos a subir de peso. En enero que te encuentres a alguna persona, pues no hacer inmediatamente estos comentarios, ¿verdad? Como el famoso ¿qué te panzó? ¿No? No hacer estos comentarios, porque en el fondo también este tipo de cosas, estas burlas, estos pequeños jueguitos que parecen chistosos, pero son chistosos para el que lo hace. Pero si la persona que lo recibe es una persona que todo el tiempo está luchando con su imagen, es una persona que tiene baja autoestima, es una persona que todo el tiempo probablemente se sienta mal con lo que ve frente al espejo, si hacemos este tipo de bromas, a lo mejor por cordialidad se ría, ¿verdad? No se va a poner a llorar ahí, no te va a generar algo, a lo mejor algún enojo, alguna grosería, probablemente no, pero vale mucho la pena pensar de mi parte. Si yo hago este tipo de comentarios, pues no sé en el fondo qué tanto puedo dañar, qué tanto puedo perjudicar. Entonces vale mucho la pena ir cuidando lo que voy diciéndole a los demás, ir cuidando lo que voy diciéndole a los niños, adolescentes, ¿sí? De alguna forma también estar muy centrados, carnal, a la parte de mirar, sobre todo en tema de niños, en tema de adolescentes, estar al pendiente de qué información es la que consumen en redes sociales, porque a lo mejor se pueden estar bombardeando tanto de imágenes photoshopeadas, ¿verdad? Se pueden estar bombardeando tanto de imágenes que de alguna manera no les va mostrando una realidad correcta de su propio cuerpo, y al no mostrarse una realidad correcta de su propio cuerpo puedan caer en diferentes trastornos muy complejos, sobre todo los alimenticios, carnal. Vale mucho la pena ir haciendo este tipo de elementos, por ejemplo, comer en familia también, ¿sí? Es bien importante. Sé que a veces es muy complicado, que a veces el tiempo es difícil, hoy a lo mejor papá y mamá tienen que trabajar, sin embargo, es bien importante poder hacernos el tiempo, probablemente para desayunar, probablemente para cenar, y que esos momentos, carnal, en los cuales podemos ingerir alimentos, pues no pasárnoslas peleando, ¿verdad? Que no sean momentos para criticar, que no sean momentos para burlarnos, que sean momentos para convivir bien en familia, porque si no son momentos cálidos, si no son momentos gustosos, también voy a empezar a asociar comida con conflicto, comida con pleitos, y entonces pareciera que puede empezar a haber un cierto tipo de rechazo en este tipo de elementos, carnal. Entonces sí, vale mucho la pena cuidar todas estas cuestiones y saber que al final de cuentas, pues no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Debemos de pulir ese diamante que llevamos en nuestro interior para que se pueda ver lo mejor que está en nosotros mismos y efectivamente cultivar más el despertar nuestras virtudes, nuestras cualidades, que seguir resaltando todos y cada uno de los defectos, que lo único que hacen al final de cuentas es obsesionarnos con una realidad que a veces no es real más que para el que lo ve. Entonces sí, tratar de darnos cuenta de que los medios de comunicación, la publicidad, la mercadotecnia resaltan atributos que no son reales, pero te hacen verlos de esta manera para que creas que puedes aspirar a ello, y al final de cuentas pues es solo una fantasía que nos sigue alejando de la realidad o de nuestra realidad. Totalmente, carnal. Incluso por ahí, Abraham Maslow, por ejemplo, psicólogo que da mucha fuerza a la parte transpersonal, él, él observa que señalando y reforzando los, los valores del ser, las virtudes del ser, ¿sí? Muchos pacientes podían ir mejorando a nivel psicológico, a nivel emocional, etcétera. Entonces, si esto lo hacemos hacia nosotros mismos, hombre, incluso también resaltando todas esas cualidades, virtudes y fortaleciéndolas, si eso lo hacemos con los demás, definitivamente también vamos a ir modificando y resignificando poco a poco en nuestro interior la forma en la cual miramos la parte física,
la forma en la cual nos relacionamos con la parte física, estaremos más contentos, estaremos más en paz, estaremos más tranquilos y por supuesto estaremos logrando este aspecto tan anhelado llamado felicidad. Entonces, carnal, pues bueno, vale mucho la pena esto. Claro, así es. Pues creo que es un tema muy largo, carnal, podemos seguir platicando de él, pero bueno, el tiempo ya se nos va agotando. ¿Con qué te quieres despedir? Yo me quiero despedir con este aspecto y con esta parte de que si nosotros esculpimos o nos obsesionamos con esculpir el cuerpo perfecto, es como querer hacer una escultura con mantequilla. Tarde o temprano se va a deshacer. Tarde o temprano se va a derretir. Entonces, centrémonos mejor en ir esculpiendo el cuerpo de las virtudes, de los valores, que al final de cuentas, estas nos acompañan prácticamente hasta el último suspiro de nuestra vida, carnal. Yo me voy con que el cuerpo perfecto sí existe, pero no es el que nos venden, no es el que nos muestran, es el que tenemos. Y vale la pena acercarnos a él, escucharlo, comprenderlo y sanarlo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, carnal. Gracias a ti, carnal. Un placer y un gusto coincidir como en cada episodio. Y la invitación, ¿verdad?, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. La invitación también a que le den like, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo para que llegue a muchas personas y podamos seguir haciendo esto que nos gusta y que nos apasiona. Totalmente, carnal. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego, carnal.